Hola, buen día. Me presento. Mi nombre es Carlos Eduardo Agudelo Díaz Mi nombre es Islaine Gilanet Calvo. Mi nombre es Diana Marcela Vega Maldonado. y el día de hoy vamos a realizar la presentación de la exposición número 1 de la unidad curricular Pensamiento Complejo del Docente Investigador. Compañerita Islaine, porfa, compartimos pantalla. Sí, sí, señor, ya estoy en estos detalles. Entonces, ya podemos Bu- ver, compañeros. sí, Sí, ya. perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio como tal a esta exposición, a este abordaje hacia una temática denominada contexto complejo versus contexto simple, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, estudiantes doctorandos del doctorado en educación. Ya pues mencionamos los nombres de los participantes, nuestro tutor, el doctor Luis John Barón, y noviembre del 2025. Bueno, entonces la tesis que nosotros seleccionamos tiene como título Fundamentos teóricos de las habilidades lingüísticas en el área de lengua castellana para el desarrollo de competencias comunicativas en jóvenes de educación básica secundaria. La autora y la doctora de esta tesis es Jacqueline Solano. El lugar en este caso es en la ciudad de Cúcuta en el año 2022. Y su tesis doctoral tiene como objetivo generar fundamentos teóricos de las habilidades lingüísticas en el área de lengua castellana para el desarrollo de competencias comunicativas en los jóvenes de educación básica secundaria de la institución educativa Colegio Técnico Municipal Aeropuerto, ubicado en esta misma ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Bueno, encontramos ahora una pregunta muy importante en torno a por qué es importante el análisis, este enfoque desde el pensamiento complejo. Bueno, la insuficiencia de formación lingüística que se evidencia en estos estudiantes es de un contexto realmente marcado por cambios muy notorios sociales, culturales y tecnológicos, los cuales van muy acelerados y están afectando de forma directa el aprendizaje de los estudiantes en la lengua castellana, exigiendo una mirada sistémica e interdisciplinaria para transformar la práctica del docente que está en un aula de clase con estos estudiantes. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer un énfasis en que esta investigación se desarrolló en la ciudad de Cúcuta. Sin embargo, fue orientada por tutores o profesores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Entonces, para que tengamos presente ello. Vamos con el siguiente interrogante, el cual nos indica que ¿qué puede contener el desafío focalizado que precise una mirada desde el pensamiento complejo? Entonces, pues es una situación, es un fenómeno que no se puede abordar desde un solo enfoque. Por eso hay que tenerlo en cuenta desde un pensamiento complejo, porque los estudiantes no están desarrollando de manera suficiente las habilidades fundamentales del lenguaje. Como profesores de lengua castellana, pues tenemos esa misma eventualidad en cada uno de los contextos en los que nos desarrollamos. Entonces, hay dificultades porque los chicos tienen falencias en la lectura, tienen falencias en la escritura, tienen falencias a la hora de expresar sus opiniones, sus argumentos a través de un discurso o una ponencia como oradores. Entonces, de cierta manera, cuando leímos esta tesis ya presentada y aprobada por la universidad, y de hecho me imagino que ya está convalidada en Colombia, dijimos, bueno, pues como profes de lengua castellana debemos abordar esta misma temática porque pues son cosas que se siguen presentando y que pues es como el llamado que se hace ahorita a los docentes de lengua castellana, el fortalecimiento de habilidades. Entonces, ¿qué se necesita? Que haya una lectura con comprensión. Los chicos solamente quieren ahorita o están en un nivel de lectura literal y en ocasiones ni siquiera llegan al nivel literal, que es el más básico de la comprensión de la lectura. Se debe escribir con claridad y coherencia. Esa es otra dificultad que tienen. De pronto hay que tratar de buscar unas estrategias a través de las tecnologías que faciliten.
esta producción textual, porque si los colocamos de la manera tradicional a producir en una hoja con un lápiz, ellos se bloquean, no tienen como esa motivación, esa intención de querer producir textos. Estudiantes de bachillerato que están a punto ya de recibir títulos como tal de la escolaridad y no son capaces de producir más allá de 3 párrafos, 2 párrafos y con demasiadas falencias. Otra dificultad, pues, es que los estudiantes no escuchan de forma activa. Entonces, por eso se genera bastantes inconvenientes, no solamente de la parte de comprensión, sino muchos otros aspectos, porque, pues, si no escuchamos, no nos podemos comunicar bien en la forma en la que estamos interactuando. Compañerita, listo, gracias. Y expresarse realmente con precisión. Lo que mencionaba al inicio de mi intervención es que los chicos ahorita realmente no tienen como la iniciativa de expresarse con naturalidad y argumentar sus ideas, sus opiniones, sus posturas y asimismo respetar las de sus demás compañeros, que es lo que propone la lengua castellana, ¿no? Saber esa comunicación asertiva. Bueno, esto les afecta no solo en la escuela, sino en su vida social, personal y futura profesional. Porque un chico obviamente que no tiene un buen nivel de comprensión de lectura, ¿qué va a pasar con las pruebas externas, por ejemplo, cuando se presente ante esta situación que es algo que todos pasamos por allí? Pues que no le va a ir tan bien porque sus habilidades no están fortalecidas, no están consolidadas para poder dar respuesta adecuada a una prueba estandarizada. Porque ¿qué nos pide esta prueba? Saber leer, tener los 3 niveles, hasta 4 niveles de comprensión de lectura para poder abordar cada una de las respuestas de la manera adecuada, poder escribir con claridad, porque pues si el chico no sabe representar gráficamente muchas de las situaciones que se le están presentando en esta prueba, no va a poder dar respuesta o solución a las mismas. Entonces ese sería, ¿por qué se precisa desde un pensamiento complejo esta intención investigativa o este trabajo de investigación que se desarrolló en el año 2022? Ese sería el argumento. Bueno, ¿cómo se puede evidenciar la necesidad de un pensamiento complejo? Entonces tomamos como punto de partida nuestro teórico Morín, quien plantea que los problemas educativos no pueden entenderse ni resolverse desde un solo punto de vista, que es lo que nos invita a pensar más allá. ¿Por qué? Porque la realidad no es simple y los factores que influyen siempre van a estar conectados. Las soluciones deben integrarse desde varias dimensiones. Entonces, acá tenemos como 3 puntos claves, que es una mirada sistémica. Comprender que el problema no se reduce solamente al estudiante, que es lo que cometemos el error, en el que solamente el problema va en el estudiante. No, también influye la familia, influye la cultura, la pedagogía, nosotros como docentes, el contexto en el que estén inmersos. El segundo aspecto es un enfoque interdisciplinario. Entonces se debe ayudar al problema, en este caso, no solamente desde la lingüística, que es la rama fundamental de este proyecto, sino también desde la pedagogía, la sociología, la tecnología, ¿sí? Y debemos transformar una transformación profunda de la práctica educativa. Entonces, cambiar esa forma de enseñar, que tengamos un aprendizaje significativo, pero sobre todo lo que hablábamos en la clase anterior, generar un pensamiento crítico. Listo. Entonces aquí vamos a encontrar un interrogante de cómo se explicaría este gran desafío ya en las cuestiones para dar solución a lo que nos compete en esta investigación, que sería la atención que se dio desde un pensamiento simple, como lo mencionaba nuestro autor Morín, que era desde lo básico, para llegar a una comparación, a un enfoque un poco más complejo, que es el que en realidad da soluciones e indaga a profundidad problemas que se encuentran en contextos. Vamos a analizarlo desde el punto de vista, tomando en cuenta nuestra tesis, analizar. En el aspecto de visión al problema, encontramos en el pensamiento simple que existe una sola causa. ¿Sí? Este es un error que se suele cometer porque no se analizan varias variables, sino nos enfocamos en una posible causa, cuando en realidad pueden ser diversos factores los que estén afectando esa dificultad. Por eso nos vamos al pensamiento complejo y hablamos de múltiples causas interconectadas, como nuestro autor Morín nos lo mencionaba anteriormente. Ya para entrar en el aspecto del análisis, encontramos que siempre se analiza un fragmento, solo una parte del problema, y no entramos como se plantea aquí en el pensamiento complejo, que sea sistémico e integrado, tomando en cuenta todo lo que acontece en esta situación. En los responsables no siempre hay, desde el pensamiento simple,
un solo responsable, que sea docente o estudiante. En este caso se habla de la comunidad educativa en general, donde podemos hacer referencia, bien sea al entorno, la cultura, la familia, incluso los vecinos, el estudiante, el docente, directivos docentes. Hay que tomar en cuenta todos los puntos de vista que intervienen en esta situación que se está presentando. Dentro de las posibles soluciones, el pensamiento simple pues se queda un poco corto porque da soluciones un poco rápidas, aisladas y superficiales. En cambio, si realizamos un pensamiento complejo, vamos a encontrar soluciones más profundas, realmente contextualizadas a la situación que se está presentando directamente en el colegio y en los estudiantes en particular, tomando en cuenta diferentes dimensiones, que es lo fundamental para poder dar una solución un poco más amplia y no quedarnos cortos en lo que estamos nosotros planteando para resolver. Desde el papel docente se pasa a ese papel tradicional que era solamente transmisor de conocimiento, y aquí ya el docente entra a ser un mediador, un facilitador entre el estudiante y sus conocimientos. Es un diseñador de experiencias. Aquí se le da más protagonismo al estudiante y no al docente. Entonces el docente ya deja de ser el punto central de la educación y pasa a serlo el estudiante. Pero el docente juega a ser ese papel mediador entre el conocimiento y los estudiantes para que tengan un poco más cercanos sus aprendizajes. En relación con el contexto, pues en el pensamiento simple realmente se ignora, no lo toman en cuenta, no lo consideran como algo relevante. Pero cuando entramos a un pensamiento más complejo, se analiza, se integra y se considera como un elemento fundamental para analizar lo que sucede. Ya le doy paso a mi compañerita. Compañero. Ah, a mi compañero, perdón. Listo, entonces vendría el siguiente interrogante que nos indica o nos hace alusión a qué características se evidencian del paradigma de la simplificación en el desafío o en el problema. Entonces, esta pregunta tiene mucha relación con la pregunta anterior, en la cual la compañera Elaine nos hizo como ese abordaje de lo simple y lo complejo. Entonces, inicialmente se reduce el problema a una sola causa. Por ejemplo, los estudiantes no leen o es culpa del celular. Entonces, sería lo sencillo, ¿no? Echarle la culpa a cualquier aspecto, pero solamente nos quedamos en un elemento. Se analiza el fenómeno por partes sin considerar la relación entre la tecnología, escuela, sociedad y cultura. Entonces no podemos dejar cada uno de los elementos por separado, sino que debe haber un engranaje de cada uno de los actores que hacen parte del proceso educativo para realmente abordar este fenómeno desde un pensamiento complejo. Se proponen soluciones rápidas y aisladas, más tarea, más ejercicios sin cambios de fondo. Entonces, bueno, están escribiendo mal, vamos a hacer más ejercicios, pero realmente no hay un trasfondo, no hay una estrategia innovadora, llamativa que cautive a los estudiantes, ¿no? Se responsabiliza solo al estudiante o al docente, en lugar de entender que intervienen muchos factores. Bueno, este aspecto tiene que ver o tiene relación con lo anterior dicho. Entonces, cada uno de los factores es fundamental para poder consolidar un proceso educativo realmente significativo. Seguidamente, se mantiene una enseñanza tradicional que no responde al contexto actual. Eso es, pues, nos podríamos quedar hablando muchas horas de experiencias y anécdotas de profes que uno ve en el desarrollo de nuestra labor, que siguen enseñando tal cual como a ellos los educaron. Entonces eso es un gran error. La educación es un proceso evolutivo en el cual nos llama a eso, a los educadores, a actualizarnos y a buscar las nuevas estrategias, nuevas tecnologías, para que los chicos realmente se sientan atraídos por el proceso de enseñanza. Y bueno, por último, dice que la simplificación mira el problema de una manera fragmentada, lineal y superficial, sin reconocer la complejidad real del contexto educativo. Y como última pregunta, entonces nos pide que qué exhortación puede invitar este desafío desde el paradigma complejo. Entonces nos invita a repensar la enseñanza desde una visión integral que considere la complejidad del contexto actual. Entonces nos invita a no seguir haciendo más lo mismo, a transformar esas maneras de enseñar y de aprender, a comprender el problema como algo sistémico, lo que decíamos, que no solamente el problema es del estudiante, sino aquí hay un conjunto, escuela, familia, cultura, currículo. Abrir la educación al mundo real, relacionar ese aprendizaje con los problemas que hoy se presentan en los jóvenes. Integrar las diferentes disciplinas, lo que decíamos, no solo es asunto de lingüística, sino de tecnología, de pedagogía, de sociología.
Y nos invita también a innovar, ¿sí? A buscar nuevas experiencias de aprendizaje. Nos invita a asumir la complejidad. Nos hace una invitación al cambio, a nuevas prácticas educativas. Bueno, compañeros y profes, esta ha sido como a nivel general nuestra exposición. Esperamos que haya sido pues totalmente clara, como